esquema de doble barra, doble interruptor automático. Fíjense que este esquema exige doble barra, una barra, otra barra y doble interruptor automático. Entonces, por cada circuito, por ejemplo, este circuito, había doble interruptor automático. Fíjense de que acá para 3 circuitos, que tenemos un circuito, 2 circuitos y 3 circuitos, necesitamos 2 barras. El doble de interruptores de los circuitos serían 6 interruptores. 6 interruptores. Aquí los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el doble de estos 6 interruptores por seccionadores. 1, 2, 3, 4. Por 3, 12. Entonces, 3 circuitos. 2 barras, 6 interruptores y 12 seccionadores. Vamos a compararlo con el esquema de simple barra. Bueno, si dibujamos esto nomás, sería un esquema de 3 barras, de 3 circuitos, perdón, y de simple barra. Vamos a tener 3 circuitos, 1, 2, 3, que son el circuito 2, 3 y 4. 3 circuitos, y por cada circuito un interruptor y doble seccionador. Entonces vamos a tener 3 circuitos, 3 interruptores y el doble de seccionadores. El doble de seccionadores. O sea, una barra, 3 circuitos, 3 interruptores y 6 seccionadores. En cambio, para el otro que hemos visto, pucha, hay mucho más. Hay 3 circuitos, 2 barras, el doble de barras, el doble de interruptores, acá era 3, acá van a ser 6, y el doble de seccionadores, 12. Entonces, este esquema de doble barra, doble interruptor, da mucha confiabilidad al circuito, pero es un esquema bastante caro. Aquí habíamos visto también el de barra principal y de transferencia. Barra principal y de transferencia, que lo tiene la CRE en 2 tipos de sujetaciones, en la sujetación de la Feria Exposición y la de Huaracachi. Entonces, consiste en una barra principal donde ahí van ligados todos los circuitos a través de su interruptor y sus seccionadores, y una barra auxiliar donde los circuitos se vinculan a través de seccionadores nada más. Acá están los seccionadores. Y un interruptor automático de enlace entre ambas barras. Este esquema se utiliza, pues, de usar las 2 barras cuando por ahí se quiere hacer mantenimiento a algún interruptor. Por ejemplo, queremos hacer mantenimiento a este interruptor o sacar de funcionamiento. Entonces esta línea se alimenta de esta barra auxiliar. Ya no de la otra, ¿ya? Pero están vinculadas a través de este interruptor automático de enlace. Este esquema, si sacamos los seccionadores estos que están ligados a la barra auxiliar, y si sacamos y esto también, el interruptor automático de enlace, es nomás el caso número 1, es el esquema de una barra. O sea, si sacamos todo esto de funcionamiento, es el esquema de una barra lo que queda. Bueno, vamos a continuar. Ya ahora esto es nuevo.
doble barra, un interruptor automático. Vamos a ver quién está con su equipo abierto. Bien, ya todos están normales. Vamos a compartir pantalla. Entonces vamos a ver doble barra, un interruptor. Entonces veamos el esquema primero. Tenemos barra número 1, barra número 2. Ambas barras están conectadas a través del interruptor automático de enlace. Bueno, y los circuitos, que acá los han dibujado 3 circuitos que son líneas, están vinculados a la... Cada circuito tiene su clásico interruptor acompañado antes y después del seccionador de maniobra. Pero cada circuito está vinculado a la barra 1 y a la barra 2 a través de seccionadores, de conexión de barras. ¿Ya? Vamos a leer qué dice este. Este esquema no es tan caro como el anterior, ni como el segundo, mejor dicho. Porque fíjense, tiene 3 circuitos y tiene 3 interruptores. Y tiene un poco más de seccionadores. 9, el triple. Entonces, leamos. El esquema utiliza 2 barras principales y cada circuito está equipado con 2 seccionadores de desconexión selectores de barra. Un circuito de conexión de barra se conecta a las 2 barras principales y cuando se cierra permite la transferencia de un alimentador de una barra a otra sin desenergizar el circuito alimentador al operar los seccionadores de desconexión selectores de barra. Los circuitos pueden operar todos desde la barra principal número 1 o la mitad de los circuitos pueden ser operados fuera de cualquier barra. En el primer caso, la estación estará fuera de servicio por falla de barra a interruptor automático. En el segundo caso, la mitad de los circuitos se perderán por falla de barra o de interruptor automático. En algunos casos, los circuitos operan tanto desde la barra número 1 como desde la barra número 2 y el interruptor automático de enlace o de conexión de barra normalmente se opera cerrado. Este tipo de operación se requiere un esquema muy selectivo de relevadores de protección de barra para evitar la pérdida completa de la estación por falla en cualquiera de las barras. La operación del interruptor de desconexión queda por completo comprometida con la posibilidad de error con el operador, lesiones y posible interrupción del servicio. El esquema de doble barra y un interruptor automático es deficiente en confiabilidad y normalmente no se utiliza en sus estaciones importantes. Este esquema se utiliza en sus estaciones chicas. Entonces, veamos cómo funciona. Lo normal es que las barras número 1 y la barra número 2 ambas estén energizadas. Ambas estén energizadas, para lo cual el
el interruptor de enlace, este interruptor llamado interruptor de enlace, que va acompañado por sus seccionadores de maniobra, debe de trabajar cerrado, de tal manera que supongamos que este circuito sea el que va a energizar. Al cerrar interruptor y seccionadores, estando previamente, supongamos que esté cerrado este seccionador de conexión de barra a la barra número 1, entonces este circuito está energizando la barra número 1 y también la barra número 2 a través de este interruptor de enlace. Entonces, si bien se está alimentando la barra 1, pero a través del interruptor automático de enlace se está energizando las dos barras. Lo mismo se puede hacer con los otros circuitos. Este esquema tiene la particularidad que se puede, pues, hacer que cierta cantidad de circuitos operen de la barra 1 y los restantes operan de la barra número 2. Es nada más tener, es nada más que estos seccionadores de conexión de barra, ver cuáles están cerrados y cuáles están abiertos para saber a qué barra están llegando la tensión o a qué barra, desde qué barra se está alimentando la carga. Lo dicho al comienzo de las subestaciones, para energizar, primero se cierran los seccionadores y después el interruptor de potencia. Y para abrir al revés, primero interruptor de potencia y después seccionadores. Eso mismo hay que mantener acá. Vamos a ver un esquema muy interesante que es el de barra anular. Aquí lo tenemos. Las barras están conectadas en forma de anillo con, con los interruptores de potencia y las cargas. Fíjense de que cada circuito, perdón, veamos esta línea, que es una fuente, está para arriba conectada por medio de un juego de interruptor de potencia, acompañado antes y después con sus seccionadores de maniobra, y por el otro lado también está conectado por medio de un juego de interruptor de potencia acompañado de sus seccionadores de maniobra antes y después. En otras palabras, bueno, seguimos para acá. Se está poniendo acá una carga y esa carga está conectada ya con este otro interruptor que ya habíamos hablado y más abajo por un juego de interruptor de potencia con seccionadores de maniobra. Lo mismo, acá tenemos una línea que está conectada por medio de esos juegos antes y después de interruptores de potencia con seccionadores de maniobra. Es decir, los circuitos están conectados entre dos interruptores de potencia. Entonces, vemos este circuito está conectado a través de este interruptor y este otro interruptor. Este otro circuito a través de este interruptor que es el mismo del anterior circuito y este otro interruptor. Vamos a leer cómo funciona. El esquema de barra anular
En el esquema de barra anular, los interruptores automáticos están dispuestos en un anillo con circuitos conectados entre aquellos. Entonces vemos esto. Los interruptores vemos que están conectados en un anillo a través de las barras. Los interruptores están dispuestos en un anillo con circuitos conectados entre aquellos. Entonces, los circuitos están conectados entre los interruptores. Aquí hay uno y otro. Este otro circuito, interruptor, interruptor. Entonces, vamos a leer de nuevo. En el esquema de barra anular, los interruptores automáticos están dispuestos en un anillo con circuitos conectados entre aquellos. Hay el mismo número de circuitos que de interruptores y durante la operación normal todos los interruptores automáticos están cerrados. Para una falla de un circuito se abren dos interruptores automáticos y en el caso de que uno de estos no opere para normalizar la falla, será abierto otro circuito para la operación de los reguladores de respaldo. Durante el trabajo de mantenimiento en un interruptor automático, el anillo se abre, pero todas las líneas permanecen en servicio. Los circuitos conectados al anillo están dispuestos de modo que las fuentes sean alternadas con las cargas. Para una prolongada interrupción del servicio en un circuito, el interruptor de desconexión de línea puede abrirse y el anillo puede cerrarse. No se requieren cambios en los relevadores de protección y para ninguna de las diversas condiciones de operación o durante los trabajos de mantenimiento. El esquema de barra anular es económico en costo, tiene buena confiabilidad, es seguro en su operación, es flexible y normalmente se le considera apropiado para sujetaciones importantes hasta un límite de 5 circuitos. Los relevadores de protección y el sistema de cierre automático son más complejos que los esquemas antes descritos. Esta parte de relevadores ni le demos importancia, es tema muy complicado para nosotros. Es práctica común construir sus estaciones principales inicialmente como barras anulares para barras anulares. Para más de 5 circuitos de salida, por lo general la barra anular se transforma en el esquema de interruptor automático y medio. Bueno, vamos a ver cómo trabaja esta subestación de barra anular. Entonces decimos primeramente que todos los interruptores están conectados en anillos y los circuitos están conectados entre estos. Entonces este circuito está conectado entre este interruptor y ese interruptor. Este circuito está conectado entre este interruptor y este interruptor. Lo mismo, este circuito está conectado entre este interruptor y este interruptor. Y así sucesivamente. Debe de trabajar con todos los interruptores y los seccionadores cerrados. Cuando hay una falla en un circuito, vamos a imaginar que en este circuito donde está el transformador hubo un problema. Estoy buscando mi... Ahí había estado cerquita y no lo veía. Vamos a imaginar que en este circuito, que es una carga, porque ahí tenemos el bobinado primario de un transformador, justo ahí se produce un cortocircuito tripolar.
Entonces, para eliminar la falla esta, que no hay alimentación de todas estas líneas acá, para que no haya alimentación de esta línea y de esta línea, entonces lo que hacen es ambos interruptores de potencia, los antes y después, son los que abren. Entonces abre este y elimina la falla, deja sin alimentación esta carga, pero no hay la falla. Y el sistema sigue trabajando perfectamente. Lo único que acá no se está entregando la carga, corriente a la carga. Este esquema tiene mucha flexibilidad, porque fíjense de que podríamos sacar este interruptor de potencia aquí para hacerle mantenimiento. Y sigue funcionando el sistema, ya no como anillo, está abierto el anillo, pero sigue funcionando, porque vemos que esta línea está energizando la barra, está alimentando esta carga. Por el otro lado, acá tenemos esta carga que está siendo alimentada también. Y aquí esta otra línea está alimentando al sistema. Entonces, es un esquema muy flexible, muy flexible. Se puede hacer mantenimientos en los interruptores y no dejar sin servicio la subestación. Para el correcto funcionamiento de este esquema de barra anular, es necesario que las cargas se coloquen en forma alternada con las fuentes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta es una carga, es un transformador. Esta línea es una fuente, o sea, por aquí llega la energía y acá en la carga va a salir. Nos vamos para el otro lado, línea, le sigue la carga. Y de ahí otra vez línea. ¿Ya? Entonces, aconseja de que las líneas se conecten en forma alternada con las cargas. En otras palabras, línea, carga, línea, carga. Veamos por qué. Podríamos, fíjense, podemos hacer muchas cosas con la subestación acá. Podríamos sacar este interruptor y este interruptor. Sacar los dos interruptores. En ese caso, fíjense de que los que están a la izquierda del anillo, la línea alimentaría la carga. Y en la derecha también la línea alimentaría la carga. Se rompe el anillo, pero siguen funcionando la subestación. Fíjense de que aquí esta línea estaría alimentando esta carga. Y acá esta línea estaría alimentando esta carga. Y ahí los otros dos interruptores pueden estar abiertos. Entonces, tiene mucha flexibilidad este esquema de barra anular. Y aquí tenemos un esquema llamado interruptor automático y medio, o también llamado esquema de los tres interruptores. Aquí tenemos el dibujo. Consta de dos barras. La barra número 1 y la barra número 2, entre las cuales para dos circuitos hay conectados tres interruptores. Aquí están los tres interruptores y estamos alimentando un circuito y dos circuitos. Entonces, para dos circuitos se están alimentando por medio de tres interruptores. Vámonos al otro circuito. Acá tenemos un circuito y otro circuito y se está
esos dos circuitos están siendo alimentados de la barra 1 y la barra 2 por medio de estos tres interruptores. Es por eso que se llama, no, interruptor automático medio. Este esquema se llama interruptor automático y medio o también esquema de tres interruptores. Vamos a leer un poquito qué nos dice la teoría. El esquema de interruptor automático y medio, a veces llamado esquema de tres interruptores, tiene tres interruptores automáticos en serie entre las barras principales. Dos circuitos se conectan entre los tres interruptores automáticos y de aquí el nombre de interruptor automático y medio. Esta forma se repite a lo largo de las barras principales, de modo que cada circuito se utiliza un interruptor automático y medio. Bajo condiciones normales de operación, todos los interruptores automáticos están cerrados y ambas barras están energizadas. Un circuito se abre por la apertura de dos interruptores automáticos asociados. Bien, vamos a ver cómo funciona. Dice la teoría de funcionamiento de este esquema de interruptor automático y medio que requiere dos barras, la barra 1 y barra número 2, entre los cuales están colocados tres interruptores y para cada tres interruptores hay asociado dos circuitos. Aquí vemos una línea y otra línea. Y así sucesivamente se pueden colocar dos circuitos más, acá serían dos circuitos más, esto por medio de otros tres interruptores. Supongamos acá, supongamos que hay una falla aquí, ahí, en esa línea. Entonces, van a abrir estos dos interruptores. Los dos interruptores que alimentan al circuito son los que abren. Supongamos que haya una falla ahora acá. Entonces, van a abrir estos dos interruptores. Y en el caso anterior, habría estos dos interruptores. Entonces, quiere decir que este del medio pertenece para la mitad para esta línea y la mitad para esta otra línea. Por eso es que se llama interruptor automático y medio, porque para cada circuito está asociado un interruptor y medio del otro. Y para la otra circuito, un interruptor y medio interruptor. Por eso es que se llama interruptor automático y medio. Este esquema trabaja con ambas barras en funcionamiento y con todos los circuitos cerrados. Es decir, que tienen que estar todos los seccionadores e interruptores cerrados. Tiene también sus ventajas este esquema. Se puede operar la mitad del circuito, por ejemplo acá podríamos abrir podríamos abrir acá y acá está operando estos circuitos, esta línea y esta línea con esta barra y acá estos otros dos circuitos con esta otra barra. Entonces, pueden hacer un montón de operaciones este esquema. Y tiene la particularidad que si, por ejemplo, aquí alargamos la barra 1 y la barra 2,
podemos hacer crecer la sujetación, podemos ir agregando otros 2 circuitos más y así sucesivamente. Esta es la ventaja de este esquema de interruptor automático y medio, también llamado esquema de 3 interruptores, que puede crecer mucho la sujetación agregándole un camino de 3 interruptores. Vamos a ver qué dice acá. El esquema del interruptor automático y medio es más costoso que los otros esquemas, con excepción del doble interruptor automático y medio y doble barra, el número 2, el segundo que vimos. Sin embargo, el esquema de interruptor automático y medio es superior en flexibilidad, confiabilidad y seguridad. Los esquemas de protección con relevadores y de reconexión automática son más complejos que los otros esquemas. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla y con estos 6 esquemas que hemos estado hablando, hemos visto todas las opciones de sujetaciones. Un ratito. Bueno, con esto hemos visto los distintos esquemas de barra que se pueden presentar en las sujetaciones. De ellos hay 2 que utiliza la CRE en las sujetaciones de 69 kilovolts. Bueno, lo vamos a dejar acá y en la próxima clase ya vamos a estar hablando de los equipos de las sujetaciones, de todo ese equipamiento que hay dentro de esos circuitos que hemos visto en esta clase y en la clase anterior. Si hay alguna consulta, por favor háganla. ¿Podemos hacer visitas a la planta, a las subestaciones? Y quedamos de ir cuando vamos a ir. Podemos, lo único que tenemos que ir de noche para evitar cualquier problema, a no ser que de día, bueno, los que tengan tiempo, vamos a charlar más adelante. Para ver los 6 tipos, ingeniero. Claro, sí, nos Muchísimo. juntamos de día, los que puedan, coordinamos en la facultad, un micro y adentro. Tan cerquita Sería mejor de... de noche, ¿no? De noche Bien, sería mejor. anoche. Sí, bienísimo. El, Sí, anoche en el el día lo que problema es que de todo, más o noche menos disponen de todavía, tiempo. el problema es que de noche no está funcionando la universidad ahorita, pero en una de esas de aquí a un mes ya se arregla la cosa. Pero ingeniero, creo que los micros de la universidad no están funcionando, si no me equivoco, siempre están con problemas el mecánico, creo, y esas cosas. Bueno, ahorita deben haber un montón de problemas, pues, ¿no? Sí, sí. Pero veremos a ver qué hay, pues, qué se puede hacer. Vamos a Ya, buscar ya. nuestro micro, pues. En micro igual, aparte Sí. así, concentrarnos. Si no, por último, pues decimos 1 hora, nos juntamos en tal lugar y, nos juntamos. Por ejemplo, Sí, ahí sería mejor, ingeniero, así más. cerquita ahí en la México. No es la México. En la Landívar.
en la avenida Landívar, entre el primero y segundo anillo, ahí tenemos una subestación. Cerquita de la U. Bueno, eso es. Trataremos, jóvenes. Pero primero tenemos que conocer los equipos para ir a ver eso. ¿Ya? O sea, Bueno, terminando el siguiente tema sería, ¿no, ingeniero? claro, claro. Ya, ingeniero. Bueno, lo vamos a dejar acá. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Hasta luego.